El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev de Canaán, se enteró de que los israelitas se acercaban. Partieron del monte Hor y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Iyea-Barín, en la frontera con Moab. Partieron de Iyea-Barín y acamparon en Dibón-Gad. Partieron de Dibón-Gad y acamparon en Almón-Diblatayim. Partieron de Almón-Diblatayim y acamparon en los campos de Abarín, cerca de Nebo. Partieron de los montes de Abarín y acamparon en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Acamparon a lo largo del Jordán, desde Bet-Yesimot hasta Abel-Sitín, en las llanuras de Moab. Allí en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, el Señor le dijo a Moisés: habla con los israelitas y diles que una vez que crucen el Jordán y entren en Canaán, deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir a todos los ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen. Ordénales que arrasen todos sus santuarios paganos y conquisten la tierra y la habiten, porque yo se la he dado a ellos como heredad. La tierra deberán repartirla por sorteo, según sus clanes. La tribu más numerosa recibirá la heredad más grande, mientras que la tribu menos numerosa recibirá la heredad más pequeña. Todo lo que les toque en el sorteo será de ellos, y recibirán su heredad según sus familias patriarcales. Pero si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan allí, esa gente les causará problemas, como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. Entonces yo haré con ustedes lo que había pensado hacer con ellos. Capítulo 34. El Señor le dijo a Moisés: hazles saber a los israelitas que las fronteras de Canaán, la tierra que van a recibir en heredad, serán las siguientes. La frontera sur empezará en el desierto de Sin, en los límites con Edom. Por el este, la frontera sur estará donde termina el Mar Muerto. A partir de allí, la línea fronteriza avanzará hacia el sur, hacia la cuesta de los Alacranes, cruzará Sin hasta alcanzar Cades Barnea y llegará hasta Hazar Adar y Asmón. De allí la frontera se volverá hacia el arroyo de Egipto para terminar en el mar Mediterráneo. La frontera occidental del país será la costa del mar Mediterráneo. Para la frontera norte, la línea fronteriza correrá desde el mar Mediterráneo hasta el monte Hor, y desde el monte Hor hasta Lebo Hamat. De allí esta línea seguirá hasta llegar a Sedad, para continuar hasta Sifrón y terminar en Hazar Enán. Esta será la frontera norte del país. Para la frontera oriental, la línea fronteriza correrá desde Hazar Enán hasta Sefán. De Sefán bajará a Riblá, que está al este de Ayin. De allí descenderá al este hasta encontrarse con la ribera del lago Kineret, y de allí la línea bajará por el río Jordán hasta el Mar Muerto. Estas serán las 4 fronteras del país. Moisés les dio a los israelitas la siguiente orden: esta es la tierra que se repartirá por sorteo. El Señor ha ordenado que sea repartida solo entre las 9 tribus y media, pues las familias patriarcales de las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés ya recibieron su heredad. Estas 2 tribus y media ya tienen su heredad en el este, cerca del río Jordán, a la altura de Jericó, por donde sale el sol. El Señor le dijo a Moisés: estos son los nombres de los encargados de repartir la tierra como heredad: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Ustedes por su parte tomarán a un jefe de cada tribu para que les ayuden a repartir la tierra. Los nombres de los jefes de tribu fueron los siguientes: Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá; Samuel, hijo de Amiud, de la tribu de Simeón; Elidad, hijo de Quislón, de la tribu de Benjamín; Buquí, hijo de Jogli, jefe de la tribu de Dan; Haniel, hijo de Ephod, jefe de la tribu de Manasés, hijo de José; Kemuel, hijo de Siftán, jefe de la tribu de Efraín, hijo de José; Elisafán, hijo de Parnac, jefe de la tribu de Zabulón; Paltiel, hijo de Asán, jefe de la tribu de Isaacar; Ahiud,
hijo de Selomí, jefe de la tribu de Aser, Pedael, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Neftalí. A estos les encargó el Señor repartir la heredad entre los israelitas en la tierra de Canaán. Capítulo 35. En las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, el Señor le dijo a Moisés: ordénales a los israelitas que de las heredades que reciban entreguen a los levitas ciudades donde vivir, junto con las tierras que rodean esas ciudades. De esta manera los levitas tendrán ciudades donde vivir y tierras de pastoreo para su ganado, rebaños y animales. Las tierras de pastoreo que entreguen a los levitas rodearán la ciudad, a 500 metros de la muralla. A partir de los límites de la ciudad, ustedes medirán 1000 metros hacia el este, 1000 hacia el sur, 1000 hacia el oeste y 1000 hacia el norte. La ciudad quedará en el centro. Estas serán las tierras de pastoreo de sus ciudades. De las ciudades que recibirán los levitas, 6 serán ciudades de refugio. A ellas podrá huir cualquiera que haya matado a alguien. Además de estas 6 ciudades, les entregarán otras 42. En total les darán 48 ciudades con sus tierras de pastoreo. El número de ciudades que los israelitas entreguen a los levitas de la tierra que van a heredar deberá ser proporcional a la heredad que le corresponda a cada tribu. Es decir, de una tribu numerosa se tomará un número mayor de ciudades, mientras que de una tribu pequeña se tomará un número menor de ciudades. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando crucen el Jordán y entren a Canaán, escojan ciudades de refugio a donde pueda huir quien inadvertidamente mate a alguien. Esa persona podrá huir a esas ciudades para protegerse del vengador. Así se evitará que se mate al homicida antes de ser juzgado por la comunidad. 6 serán las ciudades que ustedes reservarán como ciudades de refugio. 3 de ellas estarán en el lado este del Jordán y las otras 3 en Canaán. Estas 6 ciudades les servirán de refugio a los israelitas y a los extranjeros, sean estos inmigrantes o residentes. Cualquiera que inadvertidamente dé muerte a alguien podrá refugiarse en estas ciudades. Si alguien golpea a una persona con un objeto de hierro y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Si alguien golpea a una persona con una piedra y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Si alguien golpea a una persona con un pedazo de madera y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Corresponderá al vengador matar al asesino. Cuando lo encuentre, lo matará. Si alguien mata a una persona por haberla empujado con malas intenciones, o por haberle lanzado algo intencionalmente, o por haberle dado un puñetazo por enemistad, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Cuando el vengador lo encuentre, lo matará. Pero podría ocurrir que alguien sin querer empuje a una persona, o que sin mala intención le lance algún objeto, o que sin darse cuenta le deje caer una piedra y que esa persona muera. Como en este caso ellos no eran enemigos, ni hubo intención de hacer daño, será la comunidad la que, de acuerdo con estas leyes, deberá arbitrar entre el acusado y el vengador. La comunidad deberá proteger del vengador al acusado, dejando que el acusado regrese a la ciudad de refugio a donde huyó, y que se quede allí hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Pero si el acusado sale de los límites de la ciudad de refugio a donde huyó, el vengador podrá matarlo y no será culpable de homicidio si lo encuentra fuera de la ciudad. Así que el acusado debe permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después de eso, podrá volver a su heredad. Esta ley regirá siempre sobre todos tus descendientes, donde quiera que vivan. Solo por el testimonio de varios testigos se le podrá dar muerte a una persona acusada de homicidio. Nadie podrá ser condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo. No aceptarás rescate por la vida de un asesino condenado a muerte.
tendrá que morir. Tampoco aceptarás rescate para permitir que el refugiado regrese a vivir a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. No profanes la tierra que habitas. El derramamiento de sangre contamina la tierra, y sólo con la sangre de aquel que la derramó es posible hacer expiación en favor de la tierra. No profanes la tierra donde vives, y donde yo también vivo, porque yo el Señor habito entre los israelitas. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. No se lo digas a nadie, le ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: Amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados? O levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado, y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados, y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Salmo 65. A ti, oh Dios de Sión, te pertenece la alabanza. A ti se te deben cumplir los votos, porque escuchas la oración. A ti acude todo mortal a causa de sus perversidades. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonaste. Dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti para que viva en tus atrios. Saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. Tú, oh Dios y Salvador nuestro, nos respondes con imponentes obras de justicia. Tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de los más lejanos mares. Tú con tu poder formaste las montañas, desplegando tu potencia. Tú calmaste el rugido de los mares, el estruendo de sus olas y el tumulto de los pueblos. Los que viven en remotos lugares se asombran ante tus prodigios. Del oriente al occidente, tú inspiras canciones de alegría. Con tus cuidados fecundas la tierra y la colmas de abundancia. Los arroyos de Dios se llenan de agua para asegurarle trigo al pueblo. Así preparas el campo, empapas los surcos, nivelas sus terrones, reblandeces la tierra con las lluvias y bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia.
Rebosan los prados del desierto, las colinas se visten de alegría, pobladas de rebaños las praderas, y cubiertos los valles de trigales, cantan y lanzan voces de alegría. Los deseos de los justos terminan bien, la esperanza de los malvados termina mal.